Bien, comenzamos las clases dedicadas al aparato respiratorio y a modo de introducción y desde el punto de vista fisiológico, funcional, podemos decir que el aparato respiratorio es el encargado de la ventilación o respiración externa. Esta ventilación o respiración externa consta de dos fases, que son la inspiración y la expiración. La inspiración es el proceso por el cual el aire atmosférico, el aire del exterior, que es rico en oxígeno, es introducido hasta los alveolos pulmonares, donde se va a producir el intercambio gaseoso con la sangre de los capilares. La segunda fase de esta respiración externa o ventilación sería la expiración, que es el proceso por el cual el aire de los alveolos, rico en CO2, va a ser expulsado al exterior. Fijaros que decimos que el aparato respiratorio, lo que conocemos como aparato respiratorio, entonces se encarga de la respiración externa, de la ventilación, no de toda la respiración. Habría una segunda fase en la respiración, que es lo que se conoce como respiración interna, que sería la encargada de llevar el oxígeno, en principio, desde los alvéolos hasta las células, y el CO2 desde las células hasta los alvéolos. De esta otra fase de la respiración interna, se encargarían fundamentalmente el sistema cardiovascular y la sangre. Desde el punto de vista anatómico, morfológico, nos metemos ya en la anatomía, dentro de lo que conocemos como aparato respiratorio, a la hora de describirlo, a la hora de estudiarlo, podemos decir que hay dos grandes partes, que son la vía aérea y los pulmones. Vía aérea o vías aéreas encargadas de llevar el aire desde el exterior a los alvéolos y desde los alvéolos al exterior, es decir, encargadas del transporte del aire. Y por otro lado tenemos los pulmones que podemos decir que son los órganos principales de este aparato respiratorio, en cuyo interior se realiza el intercambio gaseoso. Por tanto, desde el punto de vista anatómico, en el aparato respiratorio distinguimos dos grandes partes: la vía aérea o vía respiratoria y los pulmones. Vamos a comenzar con la descripción anatómica de la vía aérea. Podemos hablar de vía aérea o de vías aéreas. Podemos utilizar las dos denominaciones. Vía aérea en tanto que esa vía está ininterrumpida. El paso del aire no se interrumpe, es una vía continua. Pero también podemos hablar de vías aéreas porque esa vía aérea está constituida por distintas porciones, por distintas etapas que tienen una morfología, una constitución diferente. Vamos a comenzar con el estudio de las vías aéreas y vamos a empezar lógicamente por la primera de ellas, la primera etapa, la primera porción de la vía aérea en su conjunto, que son las fosas nasales. Fosas nasales que son dos cavidades situadas en el centro de la cara. Como digo, estas fosas nasales constituyen la puerta de entrada de la vía aérea, es por donde entra el aire del exterior, con lo cual en su porción más anterior están comunicadas, están abiertas al exterior por unos orificios que son las ventanas nasales. Hacia detrás, las fosas nasales se van a comunicar con la segunda etapa de la vía aérea o de las vías aéreas, que será la rinofaringe. El orificio o los orificios, habrá dos, uno por cada fosa nasal, que comunican estas fosas nasales con la rinofaringe, son las coanas. Las dos fosas nasales están separadas por una pared media que es común para las dos. Esta pared media es lo que se conoce como tabique nasal. El tabique nasal, como dijimos cuando hablamos del cráneo, está constituido por una porción ósea, que básicamente es la lámina perpendicular del hueso etmoides y el hueso vómer, pero también está completado hacia adelante por una porción cartilaginosa, por un cartílago nasal. En el vivo, en la persona viva, esa estructura del tabique ósea y cartilaginosa está tapizada por mucosa respiratoria, como vemos en esta imagen de Netter. La luz, la cavidad interna de estas fosas nasales es bastante irregular, es bastante intrincada, y eso responde
a la función que tienen estas fosas nasales, a su función principal, que no es otra que la del calentamiento y humidificación del aire que entra del exterior. Preparan el aire para que pueda luego progresar, avanzar a porciones más distales de la vía respiratoria. El aire que entra del exterior está bastante seco, es frío, y las fosas nasales han de calentarlo y humedecerlo. Lo calientan porque el flujo de aire en las fosas va a ser turbulento por esas irregularidades que digo que presenta. Y lo humidifican porque en la mucosa de las fosas nasales hay células que producen moco. ¿Por qué esa luz es irregular, es intrincada y da lugar a ese flujo turbulento? Por la presencia en cada una de las paredes laterales de las fosas nasales de los cornetes. Aquí estamos viendo una pared lateral correspondiente a una de las fosas nasales, en este caso a la fosa nasal derecha, y vemos los tres cornetes, superior, medio e inferior. Ya dijimos en su momento que cornete superior y medio son estructuras óseas correspondientes al hueso etmoides. El cornete inferior es un hueso independiente y en el vivo, como vemos aquí, los cornetes están también tapizados por esa mucosa respiratoria. Los cornetes también van a contribuir a otra función más que tendrían las fosas nasales, que son la retención de partículas de determinado tamaño que hayan entrado con el aire del exterior, para quedar retenidas en los cornetes y van a impedir que esas partículas puedan avanzar hacia porciones más distales de las vías respiratorias. En el techo de las fosas nasales, que ya vimos en su momento que fundamentalmente estaba constituido por la lámina cribosa del etmoides, también hueso frontal, como vemos aquí, hueso nasal, pero fundamentalmente por la lámina cribosa del etmoides, ese techo de las fosas nasales está tapizado por la mucosa olfatoria en la cual se encuentran los receptores de la olfacción. Como dijimos en su momento, las raíces olfatorias que llevan esa información van a atravesar los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y van a formar ya dentro de la cavidad craneal el bulbo olfatorio, del cual va a surgir el tracto olfatorio que va a constituir el nervio olfatorio o primer par craneal. El suelo de estas fosas nasales está constituido por el paladar, que a su vez, como sabemos, el paladar va a ser el techo de la cavidad bucal. Alrededor de las fosas nasales se sitúan los senos paranasales, que ya estudiamos en el seminario del cráneo y que son esas cavidades aéreas en el interior de algunos de los huesos del cráneo situadas alrededor de las fosas nasales. De ahí la denominación de senos paranasales. Estos senos en el vivo también están tapizados por mucosa respiratoria que comunica con la mucosa de las fosas nasales. Recordad cómo había unos orificios en cada pared lateral de las fosas, que son los meatos, superior, medio, inferior, mediante los cuales estos senos paranasales van a drenar hacia las fosas nasales. El moco que producen, tienen mucosa respiratoria, también producen moco. Desde el punto de vista patológico, la inflamación de esa mucosa de los senos paranasales y al acúmulo de su moco, si no drenan bien hacia las fosas, va a dar lugar a las sinusitis. Recordamos rápidamente cómo teníamos unos senos frontales, habitualmente dos, aunque el hueso frontal es único, unos senos maxilares, derecho e izquierdo en cada uno de los huesos maxilares. Tendríamos también las celdillas etmoidales en las masas laterales del etmoides, que clásicamente se dividen o se diferencian en celdillas etmoidales anteriores y posteriores, y por último también tendríamos el seno esfenoidal situado en el cuerpo del hueso esfenoides y muy posterior a las fosas. Vemos las fosas y por detrás de ellas estaría el seno esfenoidal en el cuerpo del hueso esfenoides.
Continuamos con la descripción de la vía aérea y vamos con su segunda etapa, que es la rinofaringe o nasofaringe, situada a continuación de las fosas nasales. Clásicamente, en la faringe se distinguen tres porciones, una más superior, que precisamente es esa rinofaringe o nasofaringe. Una porción intermedia, que sería la orofaringe, y una tercera porción, la más inferior, que es la faringe propiamente dicha o laringofaringe. Esta rinofaringe, por tanto, que es la porción más superior de la faringe, constituye, como digo, la segunda etapa de la vía aérea, con lo cual hacia adelante está comunicada con la primera etapa, que son las fosas nasales, a través de las coanas. Hacia abajo, la rinofaringe se continuará o se comunicará con la tercera etapa de la vía, que será la orofaringe. En la estructura de esta rinofaringe nos vamos a centrar primero en lo que es su pared postero-superior. Pared postero-superior de la rinofaringe. La vemos aquí en la imagen de Prometheus y aquí también en la imagen de Néter. Fijaros cómo esa pared postero-superior de la rinofaringe está constituida fundamentalmente por hueso, lógicamente tapizado por mucosa faríngea, pero fundamentalmente es una estructura ósea, constituida por la porción basilar del hueso occipital y la porción más inferior del cuerpo del hueso esfenoides. Precisamente, en esa pared postero superior de la rinofaringe tenemos un acúmulo de tejido linfático. Lo vemos aquí, lo vemos también aquí, que es la amígdala faríngea. Además de esta pared postero superior, la rinofaringe va a presentar dos paredes laterales. Aquí estamos viendo una de ellas, que será la pared lateral derecha. Pues en estas paredes laterales de la rinofaringe observamos un orificio. Ese orificio, habrá dos, lógicamente, uno en cada pared lateral, es el orificio de comunicación de la trompa faringotimpánica. La trompa, como vimos en su momento, comunicaba el oído medio, la caja del tímpano, con la faringe. No está aquí representado, pero también alrededor de ese orificio de la trompa se situaría tejido linfático, que constituiría otra amígdala, en este caso la amígdala tubárica. La hipertrofia de la amígdala faríngea y de las amígdalas tubáricas va a dar lugar a lo que vulgarmente se conoce como las vegetaciones. Todos habéis oído hablar de las vegetaciones. Las vegetaciones consisten en eso, en una hipertrofia de estas amígdalas. Si todos habéis oído hablar de las vegetaciones, sabéis que lo más característico en los niños que tienen vegetaciones es que respiran por la boca, ¿Por qué respiran por la boca los niños con vegetaciones? Porque la hipertrofia de las amígdalas en la rinofaringe lo que hace es obstruir las coanas, con lo cual el aire no puede avanzar desde las fosas nasales y el niño respira por la boca. Vamos con la tercera etapa de la vía aérea, que es la orofaringe. Orofaringe, que como decimos es la porción media o intermedia de la faringe, está comunicada hacia arriba, esta orofaringe, con la rinofaringe o nasofaringe, y hacia adelante la orofaringe se comunica con la cavidad bucal, con la cavidad oral, de ahí orofaringe. Esta orofaringe la vamos a describir con más detalle cuando hablemos de la vía digestiva, pero de momento importante señalar que es una etapa común para las dos vías. En la orofaringe se cruzan las dos vías, la vía aérea, la vía respiratoria, y la vía digestiva. Por eso es una zona muy comprometida, o es un área muy comprometida del organismo. Como digo, esta orofaringe hacia arriba se comunica con la rinofaringe. Hacia adelante se comunica con la cavidad bucal, con la cavidad oral, pero hacia abajo, hacia caudal, se va a comunicar tanto con la vía aérea como con la vía digestiva. Se va a comunicar con la laringe con L, que es vía aérea, aquí situada ya en el cuello, en la parte más anterior, y también se va a comunicar con la faringe propiamente dicha, o laringofaringe, situada por detrás de la laringe, también en el cuello. Como digo, en esta orofaringe
se van a cruzar las dos vías. Vía aérea, el aire entra por las fosas nasales, continúa por la rinofaringe, después pasará a la orofaringe y de ahí a la laringe. Sin embargo, la vía digestiva comienza con la cavidad bucal, el alimento va a entrar por la boca, va a pasar a la orofaringe y después pasará a la faringe propiamente dicha o laringofaringe. Vemos cómo hay un cruzamiento de las dos vías que puede ser peligroso. Puede ocurrir que el alimento, en el momento de la deglución, en vez de progresar por la vía correcta, que es la faringe, haya una aspiración de este alimento hacia la vía aérea, hacia la laringe. En el momento de la deglución se produce una elevación de toda la estructura laríngea y un descenso de esta estructura que vemos aquí, que se llama la epiglotis, que pertenece a la laringe. Esa epiglotis, como digo, en el momento de la deglución, va a descender, desciende, y va a tapar este orificio, que es el orificio superior de la laringe, para que el alimento no pase a la laringe y progrese por la faringe o faringolaringe. Continuamos con la descripción de la vía aérea y vamos con su cuarta etapa, que es la laringe. La laringe, que estará situada a continuación de la tercera etapa, que es la orofaringe. Y además, esta laringe se va a continuar con la siguiente etapa, que será la tráquea. La laringe se sitúa ya en el cuello. Las fosas nasales, la rinofaringe, la orofaringe, están todavía en la cabeza. Sin embargo, la laringe se sitúa ya en el cuello. Y en el cuello su situación es muy anterior y muy superficial. Inmediatamente por debajo de la piel se palpa perfectamente la estructura cartilaginosa de la laringe. Esta laringe estructuralmente tiene una forma o una estructura, mejor dicho, tubular. Es un tubo con una pared y una luz, una cavidad interna por la que pasa el aire. Pero este tubo, que es la laringe, es bastante complejo. Su estructura es tubular, pero es una estructura tubular compleja, muy compleja. ¿Y por qué es esto así? Porque en su función no solo sirve como paso de aire, sino que también cumple otras dos funciones. En primer lugar, la laringe también tiene una función que es la protección de la vía aérea, precisamente en el momento de la deglución. Como dijimos antes, en el momento de la deglución hay peligro de que el alimento sea aspirado hacia la vía aérea. La laringe está encargada de proteger a la vía aérea en ese momento e impedir que el alimento pase a dicha vía. Además, también la laringe tiene otra función, además de paso de aire, además de protección de la vía aérea, tiene una tercera función que hace que su estructura sea compleja, que es la de la fonación, la producción del sonido. El aire pasa a través de la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales, dando lugar a la fonación. Como digo, la estructura de la laringe es bastante compleja, pero en general, en su pared, en la pared de este tubo, que va a ser la laringe, vamos a distinguir, por un lado, cartílagos, una serie de cartílagos, una estructura cartilaginosa. Además de esos cartílagos, vamos a tener una serie de membranas y ligamentos que dan consistencia a esa estructura cartilaginosa. Y por último, también en la pared, además de los cartílagos, las membranas y ligamentos, vamos a encontrar una serie de músculos que se conocen como músculos intrínsecos de la laringe, que en general son los que se encargan de mover las cuerdas vocales al paso del aire, para dar lugar a la fonación. En cuanto a la luz de la laringe, en general, hablaremos de ella posteriormente, pero podemos decir que está tapizada por mucosa respiratoria. En las siguientes diapositivas vamos a describir la estructura laríngea y vamos a comenzar hablando de los cartílagos, los distintos cartílagos que constituyen la laringe. Hablaremos después de las membranas y ligamentos, después de los músculos intrínsecos de la laringe y por último terminaremos
describiendo con más detalle la luz de la laringe. En estas dos imágenes, una visión anterior y una visión posterior de la laringe, podemos observar los diferentes cartílagos que la constituyen. En primer lugar, tenemos el cartílago epiglótico, que es este de aquí, que es un cartílago impar y medio, solo hay uno situado en la línea media. En segundo lugar, tenemos el cartílago tiroides, este de aquí en la visión anterior, y este, visto por detrás, que es el cartílago de mayor tamaño de la laringe. Tenemos además este otro cartílago, el más inferior, que es el cartílago cricoides. Y por último tenemos este otro cartílago, que es un cartílago par y simétrico, luego son dos, que es el cartílago o son los cartílagos aritenoides. Por tanto, los cuatro principales cartílagos de la laringe son el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides, el cricoides y los aritenoides. Hay otros cartílagos más en la laringe, pero son de menor tamaño y de menor importancia. En esta imagen observamos el primero de los cartílagos de la laringe que vamos a describir, que es el cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico, que como dijimos es un cartílago impar y medio, solo hay uno, que tiene esta forma que en algunos libros describen como forma de raqueta, con el mango de la raqueta situado hacia abajo. También se describe como forma de pétalo de flor, y que está situado, el cartílago epiglótico, por detrás y por encima del cartílago tiroides. Lo vemos aquí en esta visión posterior, cómo está por detrás y además supera al cartílago tiroides, está por encima de él. Lo vemos también aquí, en esta visión lateral, en este corte sagital y medio de la laringe, cómo se sitúa por detrás de tiroides y por encima de tiroides también. Vemos que incluso en su parte más superior este cartílago epiglótico supera al hueso hioides que conocemos bien, que sabemos que no forma parte realmente de la laringe, aunque tiene una relación muy importante con ella. Este cartílago epiglótico en el vivo está completamente tapizado por mucosa respiratoria. Esa mucosa o ese cartílago tapizado por la mucosa va a constituir lo que se conoce como epiglotis. La epiglotis sería el cartílago con la mucosa. Vemos aquí el cartílago tiroides, que como dijimos es el cartílago de mayor tamaño de la laringe. Clásicamente, al cartílago tiroides se le describe como un libro abierto hacia detrás y presenta dos láminas, una lámina derecha y una lámina izquierda. Una lámina derecha y una lámina izquierda. Las dos láminas están unidas en la parte anterior y constituyen un ángulo. Dicho ángulo hace prominencia en la parte más anterior del cuello, sobre todo en los varones. Es lo que se conoce como la nuez o bocado de Adán. Del borde posterior de cada una de las dos láminas surgen hacia arriba las llamadas astas superiores y hacia debajo las llamadas astas inferiores. Las dos astas inferiores, las correspondientes a cada una de las dos láminas, van a articular con el cartílago cricoides, como vemos bien aquí en esta imagen de Netter. Continuamos describiendo los cartílagos que constituyen la laringe. En esta diapositiva vamos a hablar del cartílago cricoides y del cartílago o cartílagos, puesto que es un cartílago par, aritenoides, cartílago aritenoides derecho e izquierdo. En principio, el cartílago cricoides está situado por debajo del cartílago tiroides. Es el cartílago más inferior de la laringe. Vemos aquí en la imagen anterior, la visión anterior, como efectivamente se sitúa por debajo del cartílago tiroides. Y es el único cartílago de la laringe que es un anillo completo. Lo vemos aquí como es un anillo completo. Clásicamente a este cartílago cricoides se le describe como un anillo de sello, un anillo de sello. Un anillo de sello, que eran los anillos que llevaban antiguamente los reyes, los nobles, que tenían una placa
la cual tenían el sello con el cual sellaban los documentos. Este anillo de sello, que es el cartílago cricoides, presenta el arco o anillo hacia adelante y la placa, donde estaría el sello, hacia detrás. Lo vemos mejor aquí, en este corte sagital y medio de laringe. Esto es el arco del anillo y esto es la placa, que como vemos efectivamente es posterior, la placa o lámina del cartílago cricoides. El cartílago cricoides tiene situado por encima de él, y concretamente por encima del borde superior de su placa, a los dos cartílagos aritenoides. Aquí tenemos a los dos cartílagos aritenoides situados efectivamente por encima del cricoides, por encima de su placa, de la placa del cricoides, en el borde superior de la placa del cricoides, y por detrás del cartílago tiroides. Ahí están situados los dos aritenoides. Insisto, sobre el borde superior de la placa del cricoides y por detrás, vemos en el corte sagital y medio, del cartílago tiroides. Aquí los vemos sobreimpresionados, representando que están detrás los dos del cartílago tiroides. Vemos aquí, por encima de esos cartílagos aritenoides que tienen forma más o menos piramidal, otros cartílagos más pequeños que, como os dije antes, no carecen o carecen, mejor dicho, de importancia. Estos son los cartílagos corniculados de Santorini, pero no nos interesan. Nos quedamos con los aritenoides, ahí situados sobre la placa del cricoides y por detrás, insisto, del cartílago tiroides. Los dos aritenoides articulan con el borde superior de la placa del cricoides. Eso es importante porque tienen movilidad, pueden girar sobre la placa del cricoides y pueden también desplazarse un poquito sobre la placa del cricoides. Eso, como veremos posteriormente, es muy importante para el movimiento de las cuerdas vocales y para la apertura y el cierre de la glotis. Vamos ya a describir las membranas y ligamentos que constituyen la laringe, mantienen unidos los distintos cartílagos y le dan consistencia estructural. Hay muchas membranas y ligamentos constituyendo la laringe, pero vamos a describir quizás los más importantes, los que tenéis que conocer. En primer lugar, tenemos esta membrana que, según la anatomía descriptiva, es la membrana tiroioidea. Tiroioidea porque está fijando cartílago tiroides con el hueso ioides. Por tanto, primera membrana, la membrana tiroioidea. Segunda membrana, esta de aquí, que es la membrana cricotiroidea. Cricotiroidea, que como vemos está fijando cricoides a tiroides, cartílago cricoides a cartílago tiroides. En tercer lugar, vamos a señalar esta nueva membrana, esta otra membrana, que como estáis imaginando es la membrana cricotraqueal. Cricotraqueal porque fija cricoides, borde inferior del cricoides, con el primer anillo traqueal, con el primer anillo de la tráquea. Fijaría laringe en su conjunto con la tráquea, que estará a continuación. Más membranas y ligamentos. Tenemos este ligamento de aquí, en este corte sagital de la laringe, sagital y medio, anterior, posterior, imágenes de Netter. Tenemos ahí este nuevo ligamento, que es el ligamento tiroepiglótico. Tiroepiglótico, si os fijáis bien, es el que está fijando el borde, mejor dicho, el mango, si consideramos el cartílago epilótico como una raqueta, pues su parte más inferior, el mango de esa raqueta, ese cartílago epilótico, lo está fijando al ángulo interno del cartílago tiroides, al ángulo interno del cartílago tiroides. Este ligamento tiroepiglótico. Y señalamos también aquí otro ligamento, a veces membrana o ligamento, es considerado por distintos autores como membrana, como ligamento, tiene que ver con la extensión, que es la membrana ioepiglótica.
ioepiglótica, porque se extiende desde el hueso ilioides hasta la superficie anterior del cartílago epiglótico, membrana, por tanto, ioepiglótica. En esa diapositiva un detalle sobre una de las membranas que hemos descrito antes, que es esta membrana de aquí, que es la membrana cricotiroidea, la que fija cricoides a tiroides, cartílago cricoides a cartílago tiroides. Simplemente señalar un aspecto clínico, y es que esta membrana es la que se perfora en la traqueotomía de urgencia. Para reconocerla o para encontrarla habría que poner al paciente en hiperextensión del cuello y palpar el ángulo anterior o el ángulo externo del cartílago tiroides, lo que corresponde a la nuez. Se va descendiendo el dedo hasta que llegamos a una zona la cual es una zona blanda, se nota claramente, vamos descendiendo el dedo por el ángulo de cartílago tiroides y llegamos a una zona blanda. Entonces, en ese momento estaremos en esa membrana cricotiroidea. Y como digo, aquí se realiza la perforación para la traqueotomía de urgencia. Daos cuenta que inmediatamente por debajo de esta membrana está ya la luz de la laringe. La luz de la laringe sería un paso alternativo del aire del exterior en caso de una obstrucción de la vía aérea más superior. En esta diapositiva vamos a hablar de la última de las membranas de la laringe, que quizás es una membrana especialmente importante de todas las que hemos visto que constituyen la estructura laringea. Esta membrana es la llamada membrana elástica de la laringe, que es una membrana que se extiende por toda la pared de la laringe, por toda la pared y por dentro de la mucosa laringea. Ahí estaría esa membrana elástica de la laringe. Tenemos este corte frontal o coronal de la laringe. Esta es la luz de la laringe. Está ya la mucosa laringea y justo por dentro, profundo a esa mucosa, se extendería esa membrana elástica de la laringe por toda la extensión de la pared. Esta membrana elástica de la laringe presenta una serie de engrosamientos, de repliegues. Y esos engrosamientos, esos repliegues que presenta la membrana elástica, constituyen unos ligamentos concretos. Fijaros bien, tenemos la membrana elástica y aquí vemos dos repliegues y aquí otros dos. Estos dos repliegues de esa membrana elástica constituyen lo que se conoce como ligamentos vestibulares de la laringe. Ligamentos vestibulares, que también se les conoce como pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas. Por tanto, estos dos superiores son los ligamentos vestibulares, que también, como digo, se les puede conocer, aunque eso no es un nombre muy científico, como cuerdas vocales falsas. En anatomía descriptiva, estos ligamentos vestibulares también se les conoce como ligamentos tiroaritenoideos superiores. Tiroaritenoideos superiores. Si os fijáis en esta otra imagen, estas dos imágenes son de Prometheus. En esta otra imagen, que es un corte sagital y medio de la laringe, vemos uno de esos ligamentos vestibulares. Son dos, uno derecho, otro izquierdo. Aquí vemos el derecho. Y efectivamente, fijaros cómo se extiende desde el ángulo interno de tiroides hasta aritenoides. Por tanto, tiroaritenoideos superiores o ligamentos vestibulares, cuerdas vocales falsas. Los dos pliegues inferiores de esta membrana elástica de la laringe constituyen lo que se conoce como ligamentos vocales. Son los ligamentos vocales, derecho e izquierdo. Lo vemos aquí, el corte sagital y medio, en uno de ellos, ligamentos vocales que serían ligamentos tiroaritenoideos inferiores. Tiroaritenoideos inferiores también se extienden desde el ángulo interno
del cartílago tiroides hasta aritenoides. Por tanto, tiroaritenoideos superiores, ligamentos vestibulares. Tiroaritenoideos inferiores, ligamentos vocales. Estos ligamentos vocales, tiroaritenoideos inferiores, junto con el músculo o los músculos tiroaritenoideos, de los cuales hablaremos después, constituyen lo que se conoce como las cuerdas vocales verdaderas o las auténticas cuerdas vocales. Por tanto, el conjunto formado por los ligamentos vocales o tiroaritenoideos inferiores y los músculos tiroaritenoideos. En estas dos nuevas imágenes de Netter vemos una visión craneal desde arriba de la laringe, de la estructura laringea, y volvemos a ver los ligamentos vocales derecho e izquierdo, efectivamente, tiroaritenoideos inferiores. En esta otra imagen, más completa, además de esos ligamentos vocales, vemos la parte más medial de los músculos tiroaritenoideos. El conjunto del ligamento vocal más músculo tiroaritenoideo constituye la cuerda vocal verdadera. Vamos a describir ya los músculos intrínsecos de la laringe. En principio, músculos intrínsecos de la laringe, puesto que no salen de ella, es decir, todas sus inserciones son en estructuras laríngeas. Por eso son músculos intrínsecos a la laringe o de la laringe. En contraposición tendríamos los músculos extrínsecos de la laringe, que en general son músculos que ya conocemos, son los músculos que vimos en su momento y que clasificamos como músculos infraioideos. Los infraioideos serían los extrínsecos de la laringe, pero vamos a hablar ahora de los intrínsecos. Estos músculos intrínsecos de la laringe son músculos esqueléticos de control voluntario y son muy importantes puesto que son los que van a actuar sobre las cuerdas vocales y van a dar lugar a la fonación. Tenemos aquí tres imágenes, esta de Netter, una visión anterolateral de la laringe, esta de Prometheus, visión posterior de la laringe, y esta también de Prometheus, una visión posterolateral de la laringe. En esta imagen de Netter vemos el primero de los músculos de los que vamos a hablar, que es este de aquí. Este músculo es el músculo cricotiroideo. Cricotiroideo porque se extiende de cricoides a tiroides. Es un músculo par, hay dos, derecho e izquierdo. Aquí estamos viendo, en este caso, el izquierdo, por el otro lado estaría el derecho. Por tanto, cricotiroideo. Cricotiroideo, que es el tensor de las cuerdas vocales. Tensa las cuerdas vocales. Segundo músculo, este que vemos aquí, que lo encontramos mejor aquí en la visión posterior y también aquí, que es el cricoaritenoideo posterior, también músculo par y simétrico, derecho e izquierdo, cricoaritenoideos posteriores, el derecho y el izquierdo. Estos cricoaritenoideos, en anatomía descriptiva, se extienden desde la placa del cricoides hasta las aritenoides. Y son también bastante importantes los cricoaritenoideos posteriores, antiguamente se le llamaba posticus en latín, porque son los dilatadores de la glotis, los que abren la glotis, el espacio entre las cuerdas vocales, los que separan las cuerdas vocales, estos cricoaritenoideos posteriores. En tercer lugar, tenemos los cricoaritenoideos laterales. Aquí vemos uno de ellos, en este caso el izquierdo, habrá otro igual en el lado derecho, cricoaritenoideos laterales. En este caso, los cricoaritenoideos laterales aproximan las cuerdas vocales, cierran la glotis. Nuevo músculo que ya conocemos, tiroaritenoideo. Tiroaritenoideo también parisimétrico, solo veo aquí el derecho, en la imagen superior veo los dos, derecho e izquierdo, tiroaritenoideo. Tiroaritenoideo desde las aritenoides hasta el ángulo interno del cartílago tiroides y los tiroaritenoideos, que como vimos antes, junto con los ligamentos vocales, son los que constituyen las cuerdas vocales verdaderas.
Por último músculo intrínseco de laringe, lo tenemos aquí, es el músculo interaritenoideo o ariteno-aritenoideo. Interaritenoideo, que está uniendo las dos, o los dos, mejor dicho, cartílagos aritenoides. Lo vemos aquí. En este músculo interaritenoideo, que aproxima los dos cartílagos aritenoides, por tanto, aproxima las cuerdas vocales, cierra también la glotis. Clásicamente se describen dos fascículos, un fascículo transverso, fibras transversales, y un fascículo oblicuo, con fibras oblicuas. Todos estos músculos, es importante recordar que, como vimos cuando hablamos de los pares craneales, están inervados por el nervio vago. El nervio vago, acordaros, décimo par craneal, fundamentalmente parasimpático, pero también con componente motor importante. Dos de las ramas del vago, que son motoras, nervio laríngeo superior y nervio laríngeo inferior, inervan a estos músculos intrínsecos de la laringe. Vamos ya para concluir con la descripción de la laringe a hablar de su luz, de su cavidad interna, que en principio presenta dos orificios, uno superior y otro inferior. El orificio superior de la laringe es el que comunica esta con la orofaringe, sería el orificio superior de la laringe. Y este orificio superior está orientado hacia arriba y hacia detrás, hacia arriba y hacia detrás, oblicuamente, dispuesto oblicuamente y orientado hacia arriba y hacia detrás, orificio superior. El orificio inferior de la laringe va a comunicar esta con la tráquea, con la luz de la tráquea, orificio inferior de la laringe. Y en este caso el orificio inferior se dispone horizontalmente, tiene una disposición horizontal. Clásicamente, en la luz de la laringe se distinguen tres espacios o tres pisos dentro del conjunto de la luz laringea. Tenemos un piso superior que se conoce como vestíbulo, es el vestíbulo laringeo, que se extiende desde el orificio superior hasta los pliegues vestibulares. Tenemos un piso intermedio que se conoce como glotis, es la glotis, este piso intermedio de la luz de la laringe, aunque realmente la glotis sería el espacio, la hendidura situada entre las dos cuerdas vocales, eso sería realmente la glotis. Observamos cómo hay unos entrantes laterales de la luz de la laringe a esta altura. Estos entrantes, uno derecho, otro izquierdo, se conocen como ventrículos laríngeos, ventrículo laríngeo, en este caso izquierdo, ventrículo laríngeo derecho. Fijaos cómo esos entrantes, esos ventrículos, se disponen entre los pliegues vestibulares y las cuerdas vocales, los ventrículos laríngeos, derecho e izquierdo. Por último, tenemos el piso más inferior de la laringe, que es el espacio conocido como infraglótico, espacio infraglótico, desde las cuerdas vocales verdaderas hasta llegar ya a la luz de la tráquea, espacio infraglótico. Vamos con la siguiente etapa de la vía respiratoria, de la vía aérea, que es la tráquea. La tráquea, situada a continuación de la laringe, reconocemos aquí los cartílagos laringeos, tenemos la tráquea. La tráquea, que en principio es una estructura tubular, es un tubo, y a diferencia de la laringe es un tubo bastante simple. Su estructura tubular no es tan compleja como la de la laringe, es mucho más simple. Es un tubo y por tanto tiene una pared y una luz, una cavidad interna. La pared de la tráquea se constituye fundamentalmente por tejido fibroelástico y músculo liso. Tejido fibroelástico y músculo liso. Y sobre esa estructura básica de tejido fibroelástico y músculo liso se disponen una serie de cartílagos traqueales, que aproximadamente en unos 15 cartílagos traqueales dispuestos sobre la pared de la tráquea
y que son anillos incompletos, no son anillos completos, no dan completamente la vuelta a la pared laringea, ¿sí? Perdón, a la pared traqueal. Si nos fijamos bien, esta es una visión anterior, vemos esos anillos traqueales, esos cartílagos traqueales, pero en la visión posterior vemos como son incompletos, están abiertos por detrás, no son anillos traqueales completos. En la tráquea se diferencian dos porciones. Hay una primera porción de la tráquea que es la porción cervical, aún en el cuello, y una segunda porción traqueal que está ya en el mediastino, que está ya en el tórax, que será la porción torácica o porción mediastínica. La porción cervical, que la observamos aquí, es palpable por debajo de la piel, es muy superficial. Por encima de la escotadura yugular del esternón la podemos palpar, se pueden palpar los primeros anillos traqueales, y también se caracteriza porque sobre ella, sobre esa primera porción de la tráquea, la porción cervical, se sitúa la glándula tiroides. Vemos aquí la glándula tiroides con sus dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, situada sobre los primeros anillos traqueales, sobre esa primera porción de la tráquea, la porción cervical. La porción torácica o porción mediastínica desciende por el mediastino y se sitúa por delante del esófago, vemos aquí el esófago en el mediastino y vemos la tráquea, y por detrás de los grandes vasos del mediastino, los grandes vasos que nacen y que llegan al corazón. Por tanto, en el mediastino, esa porción torácica, porción mediastínica de la tráquea está situada por delante del esófago y por detrás de los grandes vasos, como vemos aquí. A la altura de T5, de la vértebra T5, que coincide más o menos con el ángulo esternal, el ángulo de unión entre el manubrio y el cuerpo esternal, la tráquea va a terminar dividiéndose en los dos bronquios principales. Por tanto, la tráquea, a la altura aproximadamente de T5, de la vértebra T5, se va a dividir en los bronquios principales, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. En principio, los bronquios tienen una estructura muy similar a la de la tráquea. Son también tubos, son estructuras tubulares, con esa pared de tejido fibroelástico y anillos cartilaginosos, y también su luz interna está tapizada por una mucosa respiratoria, como ocurría con la tráquea, con muchas glándulas de secreción mucosa. En principio, el bronquio principal derecho, que lo vemos aquí, es siempre más corto que el izquierdo, se aprecia bien, es también más vertical que el izquierdo está más horizontalizado, aunque aquí no se aprecia demasiado bien, y por lo demás también es más ancho. Por tanto, bronquio principal derecho más corto, más vertical y más ancho que el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo, por tanto, será más largo, más horizontalizado y más estrecho. Eso tiene importancia en la clínica, porque en patología se observa cómo la mayoría de las neumonías aspirativas, un paciente, por ejemplo, un anciano que tiene dificultad de deglución y aspira el contenido alimenticio, muchas veces ese contenido puede avanzar por la tráquea y continuará por el bronquio principal derecho, llegando al pulmón derecho y causando una neumonía aspirativa derecha. Son mucho más frecuentes esas neumonías aspirativas derechas que las izquierdas, por ese motivo anatómico, que es que el bronquio principal derecho es más ancho y más vertical, es más continuación, si queréis, entre comillas, de la tráquea. Lo mismo ocurre con los cuerpos extraños, aspirados. Un niño aspira un cuerpo extraño, un trozo de juguete pequeñito, puede avanzar por la laringe, por la tráquea, y lo más habitual es que se vaya hacia el pulmón derecho, por ese motivo anatómico. Los dos bronquios principales, tanto el derecho como el izquierdo, van a entrar en su correspondiente pulmón a través del hilio pulmonar. Van a entrar en los pulmones por los hilios
pulmonares. Una vez dentro del pulmón, cada uno de los bronquios principales se va a ramificar progresivamente para constituir los árboles bronquiales.